Familia Betel Internacional, Dallas, Texas. ¿Qué tal, familia Betel Internacional en Dallas, Texas? Mi nombre es Joymer Serrano, encargado de la Iglesia del Centro Cristiano aquí en San Cristóbal, Venezuela, de repartir estas cajas llenas de amor, de mercado, gracias al aporte que ustedes han dado para las misiones aquí en Venezuela y apoyar a los misioneros y la gente necesitada. Esto es producto gracias a su aporte. Familia Betel Internacional, Dallas, Texas. Una iglesia familiar. Alcanzando al perdido, restaurando al caído y estableciendo vidas en Cristo. Muchas gracias a la Iglesia Betel Internacional por su solidaridad. Sean bendecidos, queridos amigos, hermanos en Cristo. Bienvenidos. Soy la pastora Sarita Rico de Familia Betel Internacional desde Dallas, Texas. ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado su día? Espero que usted haya gozado este día de la presencia del Señor, de sus ricas bendiciones, de todo lo que el Señor provee para sus hijos. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Salvador Jesucristo, y gloria damos al Espíritu Santo porque Él ha sido bueno con nosotros. Bienvenidos a todos, conéctese, invite, comparta. Hoy continuamos este hermoso tema que estamos hablando, cuando Jesús viene a tu casa. Y gracias por venir a mi casa en este día a través del Facebook Live. Gracias por permitirnos entrar a su casa, a su habitación, a su hogar, donde usted se encuentra. A los que están sintonizados en las diferentes radiodifusoras, bienvenidos, amados. Los de Radio Dios Habla Hoy en la ciudad de Austin y en la ciudad de Round Rock, Texas. Bienvenidos, hermanos que están sintonizando las 94.1 FM. También bienvenidos a Radio Visión, los que están en Laredo, Texas y Nuevo Laredo, México, en la 105.5. También Radio Libertad en Liberal, Kansas. Bienvenidos, amados. Saludamos a los pastores de Loredo. El Señor les bendiga. Gracias por permitirnos llegar a través de este medio en la 105.1 FM. Radio La Voz en Ciudad Juárez, en Delicias y en Chihuahua. Bendecidos, hermanos, en la 100.1 FM. Y claro, a los hermanos de Radio Nueva Voz 360 en Victorville, California. Muy agradecidos con Dios porque usted se está sintonizando, nos está viendo. Deseamos, el único deseo de nuestro corazón es poder llegar a usted con una palabra y que lo que el Señor nos va a hablar en este día, en este momento, llegue a tu necesidad y que tú puedas escuchar una voz que te dé dirección, que dé respuesta a tus preguntas y que la presencia del Señor llegue a tu vida. Ese es nuestro más grande anhelo. Ese es el propósito, todo el propósito de todo esto. Así que hoy vamos a continuar con el tema cuando Jesús viene a tu casa. Y cuando Jesús viene a la casa de una persona, a nuestra casa, como familia, el hogar, el núcleo, pero también esta casa, cosas comienzan a suceder. Gloria al Señor por las transformaciones que Él lleva a cabo en nuestras vidas. Y preguntábamos, ¿qué haría usted si supiera que Jesús quiere hospedarse en su casa? La última vez que hablamos con Él o de Él, cuando llegó a la casa de alguien, resulta que Jesús se queda en esa casa varios días. Y esto es algo tremendo. El Señor se queda tiempo allí y suceden cosas y son bendecidos los de la casa y los vecinos y toda la ciudad. Y esto es algo maravilloso. ¿Qué haría usted si supiera que Jesús quiere hospedarse en su casa? ¿Cómo se prepararía? ¿Qué serían las cosas que usted arreglaría, verdad? ¿Cuáles serían las preparaciones necesarias? En el mundo espiritual, usted no tiene que hacer nada para arreglarse antes de venir a Jesús. Jesús quiere que usted venga como esté, así por lo que está pasando. Y entréguele al Señor eso y el Señor se va a encargar de su vida. Me he encontrado con personas que dicen, bueno, todavía no estoy listo, tengo que cambiar algunas cosas. Si usted se puede cambiar, si usted se puede transformar, si usted puede arreglar sus problemas, si tiene la solución, si usted se puede sanar, no necesita a Cristo. Pero si usted ha llegado al fondo de su problema y no haya salida, lo único que le queda es ver para arriba. Y ahí es donde Jesús
entre en la escena. Y cuando Jesús entra en la escena, cosas suceden, muchos milagros. Cada vez que Jesús llegaba a una casa, sucedían milagros, señales, sanidades tremendas, restauraciones tremendas. Y siempre que Jesús, o la mayoría de veces que Jesús estaba en este ministerio tan tremendo, era en la casa de alguien, Muy importante que nosotros sepamos que Jesús es un ser relacional, le gustan las relaciones, tenía amigos, tenía seguidores, tenía discípulos. Jesús tenía familia, tenía seguidores, había un círculo íntimo que él tenía. También en esta misma línea de cómo Jesús es relacional, él busca una relación íntima con nosotros, no superficial, no esporádica, no de vez en cuando, no así como solamente cuando lo necesito. Es triste que muchos creyentes caen en eso. Solamente buscan al Señor cuando necesitan algo de Él. Y sí debemos de ir a Él cuando tenemos necesidad, pero no siempre debe ser por necesidad. Nuestra búsqueda, nuestra intimidad con el Señor debe ser siempre. ¿Sabe por qué? Porque el primer paso siempre lo da Él. Siempre Jesús da el primer paso. Él nos vino a buscar, Él nos llamó, Él nos encontró, y hablamos sobre eso. Él nos amó primero, por eso nosotros lo amamos. Y hoy vamos a ver una vez más ese versículo clave de Apocalipsis 3:20. Yo creo que usted ya se lo sabe de memoria. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está llamando a la puerta. Y luego Él dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es relación, esto es intimidad. Entonces Jesús sigue tocando a la puerta y sigue buscando alguien que le abra. Él quiere ser bienvenido. Él nos invita a que lo invitemos. ¿Usted alguna vez ha hecho eso? Usted sabe que va a haber algo y usted quiere ir, pero no lo invitaron. Entonces usted busca una manera como invite a que lo inviten. Usted se hace, miren, yo estoy disponible, ¿saben? Yo puedo. ¿Cuándo va a ser esto? Y no lo han invitado, ni siquiera están pensando, pero usted se hace disponible para que lo inviten. Eso es lo que Jesús está haciendo. Le dice: ¿sabes qué? Tú me quieres en tu vida, yo quiero entrar. Y hoy vamos a ver cómo Jesús entró a la casa de una persona muy tremenda. Su nombre es Zaqueo. Vamos a ver cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo. La casa de Zaqueo era algo muy tremendo. Y yo quiero que miremos este personaje tan conocido. Si usted ha estado en los caminos del Señor por muchos años, yo sé que usted ha escuchado la historia de Zaqueo desde la escuela dominical y se sabe todos los cantitos habidos y por haber. Pero por si se le olvidó o por si nunca lo ha escuchado, yo quiero que el Espíritu Santo nos ministre en esta tarde a través de la vida de Zaqueo. Lo encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 4. La Biblia dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era muy importante, ojo a esto, era un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Zaqueo era un chaparrito. Entonces, dice la Biblia, corrió delante, se adelantó y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Qué bonita historia, qué bonita lectura de la palabra. Un hombre que estaba muy interesado en conocer a Jesús. Quería saber quién era. Antes de hablar de eso, vamos a ver quién era Zaqueo, quién era él. Era un judío recaudador de impuestos, como quien dice el IRS de aquellos tiempos, el que cobraba los impuestos. A nadie le gusta esa gente que cobra impuestos. A nadie le gusta que le cobren impuestos. Era un publicano, un recaudador de impuestos o publicano, así se le llamaba, publicano. Él era un judío que trabajaba para el gobierno romano. Su posición con el gobierno romano lo hacía un paria, un marginado, un rechazado por su gente. No lo querían.
porque Zaqueo trabajaba para el gobierno que mantenía oprimido al pueblo judío. Y él se había ido a trabajar con el otro bando para recaudar los fondos los impuestos de su mismo pueblo. Por si fuera poco, les cobraba de más. Era un tremendo. O sea, cobraba lo que le exigía el gobierno romano y luego le aumentaba un poquito para él. Por eso era muy rico, se había hecho de muchísimo dinero. Era marginado, era rechazado por los judíos. No se le olvide que Jesús era judío. Este recaudador de impuestos tenía un corazón de piedra. Y le voy a decir por qué. Él era duro. Porque nadie llegaba a ser el jefe o el principal de los publicanos o de los recaudadores de impuestos en Jericó sin volverse primero insensible. El gobierno quería una persona que no tuviera compasión de los otros judíos y que no les ayudara, sino que les cobrara sin ninguna pena, sin ninguna lástima, sin compasión. Entonces Zaqueo no solamente era un publicano, sino que él era jefe de los publicanos y era un hombre que tenía un corazón de piedra. Zaqueo era tremendo porque para poder obtener esa posición que él tenía que ser así. Tenía que ser un hombre duro. No podía darse el lujo de ser sentimental. Si no, no iba a cobrar. Y por eso era muy, muy tremendo. Jefe de los publicanos. Era un hombre rico y su riqueza venía de todo lo que él cobraba extra. Pero también era curioso y atrevido. Curioso y atrevido, y eso le ayudaba. El gran predicador Charles Spurgeon dijo un día: algunas veces nos parece que la curiosidad no es buena y afirmamos que es pecado. A mucha gente viene al Señor por curiosidad. Quieren saber qué es lo que están haciendo en ese templo, qué hay en esa célula, qué es lo que esta gente está haciendo, y la curiosidad los mueve. Y muchas veces nosotros podemos caer en eso, decir la curiosidad no es buena, porque la gente viene motivada por la curiosidad. Sin embargo, decía el predicador Charles Spurgeon, a menudo se ha comprobado que la curiosidad es uno de los mejores aliados de la gracia. Yo no sé si usted vino al Señor, a la iglesia donde usted asiste, por curiosidad y cuando llegó se quedó. Entonces por eso dice el predicador Charles Spurgeon que es posible que la curiosidad sea uno de los mejores aliados de la gracia. Zaqueo era curioso y de verdad que muy atrevido, muy atrevido. También era pequeño de estatura, pero no hay ningún pecado en ser pequeño de estatura. Y todos los chaparritos decimos amén. Eso no es un pecado. Pero se presentó como un obstáculo para él, porque por la multitud no podía ver quién era Jesús y él quería saber, porque había escuchado tanto de él. Así que para poder verlo, tuvo que correr adelante de la multitud y se ingenió algo muy tremendo. Sí, Zaqueo tenía un corazón de piedra, era muy duro, era muy tremendo, cobraba de más y se había hecho rico de una mala manera, y por ser pequeño de estatura se volvió muy inventivo, ingenioso. Dicen que los chaparritos somos ingeniosos e inventivos. Aleluya, recíbalo en el nombre de Jesús, y todos los que están muy altos no se sientan mal. Pero mire, así que él corrió y dijo, yo tengo que verlo, y para verlo se fue corriendo adelante de toda la multitud. Yo creo que se fue rápido, encontró un árbol de sicómoro, no se subió a cualquier árbol, un árbol de sicómoro es un árbol bien alto, y se subió, y hasta que llegó un momento donde él pudo colocarse en una rama y desde ahí ver a Jesús. Esto para su tiempo y posición, quiero que sepa que era algo indigno. Un jefe de publicanos, ¿qué andaba haciendo arriba de un árbol? ¿Qué es eso? Ellos eran muy dignos y hacer esto era indigno, pero a él no le importó. Él quería ver a Jesús. Y cuando la necesidad así apremia tu espíritu, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para llegar y tener un encuentro con este Cristo que es poderoso para transformar las vidas y el hogar y tu casa. Entonces él
Él se subió a aquel árbol y hizo algo que era indigno, no podía. Dice que corrió adelante, se le adelantó a la gente. Escúchame, tienes que adelantarte a los demás cuando se trata de Jesús. Adelántate a los demás. No esperes que los demás corran a tu mismo paso. Adelántate, vete más adelante, corre si tú quieres ver al Señor. Y dice que se subió a ese árbol porque él sabía que Jesús tenía que pasar por ahí. Solo se subió a cualquier árbol. Tenía que ser uno que estaba en el camino por donde Jesús iba. Este es Zaqueo. No es un hombre es un buen candidato, vamos a hablar la verdad. No era un buen candidato para que Jesús viniera a su casa. Pero mire todo lo que hizo para poder llegar a ese árbol y llegar antes que Jesús pasara por ahí. Él quería llegar. Ese era él. Corazón duro. Yo diría que robaba a la gente porque cobraba más de lo que debía. Digamos que el impuesto era 8%, él cobraba un 8,5%. Imagínese, a su misma gente, y esto era algo terrible. Ahora, la necesidad de Zaqueo exigía pronta acción. La necesidad exige pronta acción. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero no puedes esperarte más. Necesitas intervención divina y la necesitas ya. En el versículo 5 de Lucas, el capítulo 19, la Biblia dice algo muy, muy tremendo. Dice la Biblia, cuando Jesús llegó a aquel lugar, allá debajo de aquel árbol, alzando la vista, lo vio. Jesús cuando pasó por el árbol lo vio, un hombre trepado en un árbol. ¿Qué es esto? Y él se vestía bien, así que llamó la atención. Dice la Biblia que alzando la vista lo vio y le dijo, Jesús hablando con él, Zaqueo, date prisa, desciende, bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. No voy a ir a comer nada más, me voy a quedar. ¡Oh, qué tremendo! Mire lo que hace cuando usted se mueve, usted se pone en movimiento. Fe es acción. Fe es acción. Tu necesidad no mueve a Dios, las lágrimas no mueven a Dios, fe mueve la mano de Dios. Pero fe es acción. Y allá fue. Y Jesús lo llamó. Hoy es necesario, dígalo conmigo, hoy es necesario. Hoy es necesario que comiencen a suceder transformaciones en mi casa, en mi hogar, en mi vida. Hoy el Señor comienza a transformar las cosas. Hoy es necesario. Jesús dijo, hoy es necesario que me quede en tu casa. Esta es la expresión más bella, más animadora, más motivadora que yo he escuchado. Hoy yo te quiero bendecir. Hoy yo quiero llegar. Hoy yo quiero estar en tu casa, en tu vida. Hoy, esto es una motivación tremenda, sobre todo para un hombre con necesidad. Hoy, ¿qué significa hoy? ¿Qué significa hoy? Hoy significa no hay tiempo que perder. No lo puedes dejar para después. Ay, cuando se acabe todo, pastora Sarita. Cuando ya no haya ni un enfermo del virus. Entonces, no, señora. No, señor. Hoy. Cuando ya yo tenga trabajo. No, hoy. Hoy. No esperes celebrar tu victoria cuando ya haya pasado todo. Ay, gracias a Dios que ya pasó. No. Comienza desde hoy a levantar un cántico de alabanza, de gloria. Empieza hoy a dar gracias por la respuesta. Pero ya la tiene, pues no, pero ya la veo, ya la siento, ya la saboreo, ya me veo del otro lado, ya gané la victoria, ya el Señor nos ha dado la respuesta y he aprendido la lección, yo ya me veo del otro lado. No espere a que, vamos a esperar que todo esté bien, no. ¿Quién le dijo a usted que las cosas en el mundo se van a mejorar? Jesús nunca dijo eso. Él dijo, en el mundo habrán aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. La cosa no es lo que pasa a su alrededor. La cosa es lo que pasa en su mente y en su corazón. ¿Cuánta palabra usted está recibiendo? Hoy significa no hay tiempo que perder. Iglesia, no tenemos tiempo para perder. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer ya. Y lo vamos a hacer hoy, porque el Señor dice hoy. Esto significa mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy exige un mover, una acción de ahorita.
Segunda Corintios 6:2, el apóstol Pablo habla ahí en Segunda Corintios 6:2 lo que dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora, hoy es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Ahora. Póngalo ahí, escríbalo como un comentario y diga: hoy es el día de mi salvación. Hoy es el día donde mi socorro va a venir. Esto está, 2 Corintios 6:2. Así que Zaqueo hizo todo lo posible, lo que estaba en su haber, lo que su curiosidad lo movió a hacer. Él era muy inteligente. Es que tu estatura no tiene nada que ver con que seas inteligente o no. No, tienes que moverte. Él dijo: yo lo voy a ver. Mi estatura es un obstáculo, pero yo me voy a subir a un árbol y me voy a adelantar. Él hizo todo lo que estaba en su haber, y de la mejor manera como podía ver a Jesús era estando arriba. Sin embargo, fue Jesús el que lo vio a él, porque él todo lo sabe. Jesús fue el que lo vio a él. Jesús nos ha estado viendo. Te ha estado viendo a ti, me ha estado viendo a mí. Él sabe por lo que hemos pasado. Nada pasa desapercibido de sus ojos. Él sabe lo que ha pasado. No es tanto qué tanto lo estás viendo tú a él, como que tú sepas que él te ve. Y esto es algo que nos debe dar gozo. Fue Jesús quien lo vio a él. El versículo 5 dice: cuando Jesús llegó, Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Cómo debía descender? Deprisa. Yo no sé si le costó mucho subir, pero la bajada debía ser rápido. Date prisa, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Dice: date prisa, apresúrate, pronto, vámonos, ya, hoy. No estés postergando las cosas. Aquí hay un principio. Hoy habla más que de un día señalado. Hoy habla de un momento oportuno. Tenemos que ser muy sabios cuando el momento oportuno se presenta. No dejes pasar el momento oportuno. Habla de no posponer. Tenemos la malísima costumbre de posponer. ¿Cuándo lo vas a hacer? A la tarde. ¿Cuándo lo vas a terminar? Mañana. ¿Cuándo vas a comenzar? El otro mes. Posponer. Malo. Dejarlo todo para el rato. No, esta necesidad que vivimos hoy en día exige pronta acción. Tenemos que hacerlo porque el Señor dice hoy. ¿Y qué hizo Zaqueo? Vamos a ver qué hizo Zaqueo cuando el Señor le habló. El versículo 6 y 7 dice: entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y lo recibió con gozo. Yo me imagino que Zaqueo, yo no hallaba cómo bajarse y se tira allá de casi la última rama, y allá viene y con gozo. Dice: y al ver esto, la gente se dio cuenta. Todos empezaron a murmurar, todos empezaron a hablar diciendo: ¿cómo Jesús va a entrar a hospedarse en casa de un hombre pecador? ¿Sabe quién eran los que estaban hablando? Los mismos judíos. Ahora no solamente miraban mal a Zaqueo, sino que a Jesús, porque dijeron: ¿cómo que se va a ir a la casa de este señor tan tremendo? Pero yo quiero decirle algo. Zaqueo trabajaba para el gobierno romano. El gobierno romano daba las órdenes. Zaqueo sabía lo que era recibir una orden. Zaqueo sabía lo que era trabajar bajo alguien y recibir órdenes. Para Zaqueo recibir una orden no era cosa del otro mundo. No fue extraño. Estaba acostumbrado. Y yo me sorprendo cuántos nosotros que venimos al Señor, venimos de un mundo donde usted recibía órdenes y usted las hacía. Ahora el Señor le pide algo y usted pregunta: ¿pero por qué, Señor? Déjame pensarlo, Señor. El Señor te dice: ven y sírveme. Y cuando le servías al otro, ni pensabas dos veces: ¿y ahora qué pasó? Si tú sabes recibir una orden, ¿cómo no vas a recibir una orden de parte del Señor? Otra cosa que veo en Zaqueo es que la crítica no le llegó. Zaqueo estaba acostumbrado a ser criticado. Acuérdense que no lo querían. Yo creo que él pasaba y la gente: ay, mira, ahí va este tremendo. Estaba acostumbrado a oír que la gente lo criticara. No era aceptado por su raza.
No lo amaban y con mucha razón. La verdad tenían razón porque él era un tremendo. Él los estafaba y trabajaba para el enemigo, como les dije. Y esto era tremendo. Entonces, estaba acostumbrado a la crítica. Así que cuando oyó que la gente empezó a hablar, mira, Jesús se va a ir a meter a la casa de Zaqueo y bla, 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 bla. Él que dijo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No oigo, no me importa lo que estén diciendo. Porque estaba acostumbrado. Mire cómo puso a trabajar las cosas que él ya dominaba. Es tremendo cómo nosotros en el mundo secular aguantamos todo y cuando se trata del Señor no aguantamos nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra cosa que yo veo. A Zaqueo nadie lo visitaba en su casa. Él no tenía amistades. No lo querían. Nadie lo visitaba en su casa. Qué triste. Él no tenía célula en su casa. No tenía un líder. No tenía pastor. Nadie lo llamaba. Nadie le mandaba un texto. Nadie le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? No se interesaban por él. Nadie lo visitaba. No platicaba con su gente. Era solitario. De seguro no asistía ni a la sinagoga porque pues estaba tremendo. Era rechazado él. Y vivía abandonado. Bueno, una vida no muy agradable. Vamos a terminar ahí. No lo visitaba nadie. Entonces cuando Jesús le dijo, date prisa porque voy a quedarme en tu casa. Esto era Jericó. Jesús no vivía allí. Necesitaba dónde pasar la noche. Qué maravilloso. Y escogió la casa de Zaqueo. Pero usted se dio cuenta cómo Zaqueo se dispuso. Él estaba disponible. Por eso Jesús dice, yo llamo. El que quiera, el que escuche, que abra. Yo diría que Zaqueo fue un hombre pequeño con un gran problema. Un hombre pequeño con un gran problema. Pero la palabra dice algo muy tremendo. Dice que lo recibió con gozo. Zaqueo recibió a Jesús con gozo. Cuando Jesús entró a la casa, entró mucha gente con él. Acuérdense que Jesús nunca andaba solo. Cargaba 12 y él era 13. Y todos los que más que le seguían. Así que Jesús llegó un montón de gente. Y cuando entró la gente, Zaqueo se puso de pie y comenzó a hablar. Esta era su oportunidad porque acuérdense que no lo visitaban muchos. Y el versículo 8 y 10 del capítulo 19 de Lucas dice lo siguiente. Entonces Zaqueo, puesto en pie, claro que se paró, era chiquito. Tenía que pararse para que lo viera. Puesto en pie, se dirige a Jesús. Ya que entraron todos, los acomodó en la mesa, en la sala, no sé cómo fue, pero ya estaban todos adentro. Se puso de pie y dijo al Señor, Señor, mire, comienza la confesión. ¿Usted se da cuenta? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué estaba hablando esto? La misma presencia de Jesús lo hizo confesar. Esto me enseña a mí que él ya sabía que andaba muy mal y ya había empezado a dar pasos para redimir todo el daño que había hecho. Todo lo que necesitaba era traerse a Jesús a su casa, que Jesús lo visitara, que Jesús llegara. Todo lo que he robado lo he devuelto y lo doy a los pobres. Y lo que he defraudado, se lo estoy devolviendo a la gente cuadruplicado. Mire lo que dijo Jesús. Jesús le responde, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él, hablando de Zaqueo, él también es hijo de Abraham. Inmediatamente Jesús lo ubica en el lugar correcto y le recuerda quién es. No eres un ladrón, no eres un defraudador. Yo te recuerdo que tú eres un hijo de Abraham. Tú tienes linaje, tú tienes herencia, tú tienes un lugar en el reino. Tú eres también hijo de Abraham y los judíos entienden perfectamente qué significa esto. Porque el Hijo del Hombre, aleluya, ahí viene el mensaje para usted y para mí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, qué maravilloso es nuestro Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Usted se da cuenta que Él es el que busca? Vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Cómo Jesús combinó. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque Él también es hijo de Abraham. El Señor le cayó la boca a todos los que estaban hablando de Zaqueo. Deja que el Señor sea tu defensor. Y esto es maravilloso. Él lo ubicó, Él lo puso en la posición correcta. ¿Usted se da cuenta que Jesús siempre te eleva a la posición donde debes estar? Por eso es bueno invitarlo a la casa. Cuando Jesús viene a tu casa, amados, amada iglesia, hermanos que nos sintonizan, cosas suceden. Salvación, sanidad, restauración, gozo, paz, compañerismo, restitución, restauración. Bueno, te renueva, te limpia, te transforma, porque Jesús es el ungido del Padre y fue ungido para traer libertad. El Espíritu del Señor está en Él para hacer esta obra. El unigénito del Padre vino a la casa de Zaqueo y mira todo lo que sucedió. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto necesitamos que alguien escuche esta palabra? Compártela con alguien que necesite que Jesús venga a quedarse a su casa, porque cuando Jesús llega todo lo bueno del Padre a nuestra vida. ¿Y cómo lo necesitamos hoy en día? Paz. Tenemos en Él paz. Él es el príncipe de paz. Y no es una paz que significa ausencia de problemas. No, es una paz en medio de los problemas, en medio de la tormenta. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo. Esto no es un tratado de paz que se puede romper. Esta es una paz que te permite dormir. Esta es una paz que te permite soltar. Esta es una paz que te permite vivir una vida tranquila en medio de la turbulencia. Invita a Jesús a tu casa. Y dale gracias si ya está ahí contigo. Y comparte esta palabra que alguien como Zaqueo necesita que Jesús llegue a su casa. Padre, muchas gracias te damos por enviar a tu Hijo, a tu único Hijo. No solamente vino y estuvo en esta tierra y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pero no solamente fue algo global o algo en un lugar, pero vino a la casa de gente. Gracias por venir a nuestra casa. Gracias por esa presencia que nos sostiene, que nos está sosteniendo. No estamos defraudados, no estamos decaídos, no estamos derrotados, no estamos deprimidos. Estamos en victoria porque Jesús ha venido a nuestra casa. Y queremos que aquellos que no lo tienen, lo puedan recibir. Amado Dios, gracias por este medio que tú usas para que Jesús pueda entrar a la casa de cientos y miles de personas a través de la radio, a través del Facebook Live. Gracias porque cuando Él llega, todo se transforma. Gracias porque en este momento tú estás posicionando a la gente que se había salido de su lugar y que ya no se sentían hijos. En este momento un espíritu de reconciliación viene al corazón de mucha gente que ya no se sentía hija de Dios. Y Él te dice, tú eres mi hijo, mi hija. No fuiste engendrada por deseo humano, sino por mi espíritu. Tú eres nacido de nuevo. Yo te restauro a la comunión con tu Padre, porque ese es el trabajo que el Señor ha venido a hacer. Muchas gracias, Señor, por estar en nuestra casa y darnos de tu bendición. Amén y amén. Gracias, amados, por sintonizar, por conectarse. Gracias por estar ahí, por invitarnos a su casa y permitirnos entrar. Continuamos el día de mañana, no se lo vaya a perder. Vamos a ver cómo Jesús visita la casa de alguien más y cómo llega la bendición. Le invito a que usted siembre de su diezmo, de su ofrenda, como el Señor le haya prosperado, como usted haya propuesto en su corazón, porque esta es la voluntad del Padre. ¿Cuánto les gustaría cosechar? A mí me gusta cosechar, tenemos que sembrar. Y le invito a que siembre en este momento. Ahí está saliendo en la pantalla cómo lo puede hacer. Y yo pido al Padre que le recompense en su siembra que usted está haciendo a través de la fe. Les bendigo, les esperamos mañana a las 8 en punto. Vamos a continuar cuando Jesús viene a tu casa.